Eres demasiado ordinaria para esta boda, me dijo Patricia, mi nuera, mirándome como si fuera una cucaracha que había encontrado en su ensalada. Sus palabras cortaron el aire del comedor como una navaja, y por un momento, el mundo se detuvo. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo en las sienes. Rafael, mi hijo, bajó los ojos al plato, cobarde como siempre cuando se trataba de defenderme. Cecilia, mi nieta de 22 años, se atragantó con el vino y me miró con los ojos muy abiertos, llena de vergüenza ajena. Pero yo no lloré, no grité, solo sentí algo dentro de mí quebrarse, como el sonido seco de una rama rompiéndose en invierno. Era domingo, 7 de la noche, y la mesa estaba puesta con mi vajilla más hermosa, aquella con flores de porcelana que había heredado de mi madre. Las velas proyectaban sombras doradas sobre las paredes, y el aroma del cordero asado aún flotaba en el aire. Todo parecía perfecto, como siempre intentaba que fuera cuando mi familia venía a cenar. Había pasado toda la tarde cocinando, limpiando cada rincón, arreglando las flores del jardín en el jarrón de cristal. Quería que todo estuviera impecable porque Patricia había mencionado algo sobre noticias importantes que quería compartir. Debía haber notado las señales, la forma en que Patricia revisaba su teléfono cada 5 minutos, como si esperara algo. La manera en que Rafael evitaba mi mirada cuando le pregunté sobre el trabajo. Los susurros que se detuvieron bruscamente cuando entré a la cocina por más vino. Pero yo, como la tonta que había sido durante tantos años, solo veía lo que quería ver. Una cena familiar, risas compartidas, la oportunidad de estar cerca de los míos. Patricia llevaba un vestido negro ajustado que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus uñas, perfectamente arregladas, tamborileaban contra la mesa mientras esperaba mi reacción. Tenía esa sonrisa cruel que había perfeccionado a lo largo de los años, esa que usaba cuando estaba a punto de clavarme el puñal. Y yo, como siempre, me quedé callada, tragándome las palabras que hubieran podido destrozarla. «Mira, Estela», continuó, su voz cargada de condescendencia. «No es nada personal, pero Miguel y yo queremos una celebración elegante, algo sofisticado. Tú entiendes, ¿verdad? Es nuestro día especial y necesitamos que todo sea perfecto». La forma en que pronunció perfecto fue como una bofetada, como si mi presencia fuera una mancha en su lienzo inmaculado. Miguel era su prometido, un hombre de dinero que había conocido en el club de tenis, un hombre que nunca me había dirigido más de 2 palabras seguidas, pero que siempre me miraba por encima del hombro, como si pudiera oler mi condición de trabajadora jubilada a kilómetros de distancia. Patricia había estado planeando esta boda durante meses, y yo, ingenua de mí, pensaba que sería incluida en los preparativos. Después de todo, era la madre del novio anterior de Patricia. No, espera. Patricia estaba casada con Rafael, mi hijo. Esta era su segunda boda, porque al parecer la primera, con mi hijo, no había sido lo suficientemente especial para ella. La luz de las velas parpadeaba, creando una danza de sombras en el rostro de Patricia. Sus ojos brillaban con una malicia que me helaba la sangre. Rafael seguía comiendo en silencio, como si las palabras de su esposa no hubieran convertido el aire en veneno. Cecilia, mi dulce nieta, era la única que parecía tan horrorizada como yo me sentía por dentro. «Abuela no es ordinaria», murmuró Cecilia, su voz apenas un susurro, pero con una firmeza que me llenó de orgullo y dolor a la vez. Patricia se volvió hacia ella con esa sonrisa fría. «Cariño, cuando seas mayor entenderás que hay momentos que requieren cierto nivel. Tu abuela es una mujer maravillosa, pero simplemente no encaja en el ambiente que estamos creando». No encajaba.
como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la nueva decoración. Como si los 30 años que había pasado criando a Rafael, trabajando doble turno para darle todo lo que necesitaba, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos, no significaran nada. Como si el amor que había derramado sobre esta familia fuera invisible, inexistente. Pero déjame llevarte 3 meses atrás, cuando todo parecía normal. Era un martes de abril, y el sol entraba por las cortinas de encaje de mi sala, creando patrones dorados sobre el sofá de terciopelo azul que había comprado hace 20 años. El aroma del café recién hecho flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de las rosas que Cecilia me había traído el domingo anterior. Todo era rutina, todo era paz. Rafael había llamado esa mañana para decirme que Patricia quería venir a almorzar, que tenía algo importante que discutir conmigo. Su voz sonaba extraña, tensa, pero yo lo atribuí al estrés del trabajo. Recuerdo cada detalle de ese día porque fue la última vez que me sentí verdaderamente bienvenida en mi propia historia familiar. Había preparado el almuerzo favorito de Patricia: ensalada de quinoa con salmón, esa receta que había aprendido de internet solo para complacerla. La mesa estaba puesta con manteles individuales de lino, los vasos de cristal brillando bajo la luz natural. Había incluso comprado esas servilletas caras de papel que parecían tela, porque sabía lo mucho que Patricia se fijaba en esos detalles. Cuando llegó, llevaba un traje sastre color crema que gritaba dinero por todos los poros. Sus tacones resonaron contra el piso de madera como una declaración de guerra que yo aún no sabía interpretar. Se sentó en el borde de la silla, como si mi casa pudiera contaminarla, y sonrió esa sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo durante años. «Estela, querida», comenzó, y ya esa palabra querida sonaba falsa en sus labios pintados de rojo sangre. «Quería hablarte sobre la boda». Mis ojos se iluminaron. Finalmente me incluiría en los planes. Finalmente podría ser parte de algo importante en la vida de mi hijo. Será en el Palacio San Ángel. ¿Sabes cuál es? Es el lugar más exclusivo de la ciudad. Miguel tiene conexiones allí. El Palacio San Ángel. Conocía ese nombre, pero no podía ubicarlo exactamente. Patricia continuó, describiendo cada detalle. Las flores importadas de Holanda, el menú de 5 tiempos preparado por un chef con estrella Michelin, la orquesta de cámara que habían contratado. Cada palabra era una puñalada de exclusividad, una forma sutil de hacerme entender que yo no pertenecía a ese mundo. «Suena maravilloso», logré decir, mi voz apenas un hilo. «¿En qué puedo ayudar?» La pausa que siguió fue eternal. Patricia tomó un sorbo de su agua con gas, mirándome por encima del vaso como si estuviera evaluando cuánto daño podría causar con sus próximas palabras. «Bueno, Estela, esa es justamente la conversación que necesitábamos tener». Dejó el vaso sobre la mesa con un tintineo delicado. «La verdad es que esta boda será muy íntima. Solo familia cercana y amigos muy selectos. Miguel y yo hemos decidido mantener la lista de invitados muy reducida». Algo frío se instaló en mi estómago. «Entiendo», dije, aunque no entendía nada. «¿Cuántas personas serán?» 150. La cifra cayó como una piedra en agua quieta. 150 personas, y yo no estaba incluida. Patricia se inclinó hacia adelante, fingiendo intimidad. «Espero que comprendas, Estela. No es nada personal. Es solo que... bueno, necesitamos que todo sea perfecto. Habrá gente muy importante allí, clientes de Miguel, socios de negocios. Es más una inversión social que una celebración familiar. Una inversión social». Las palabras se repetían en mi mente como un eco distorsionado. Mi presencia en las
boda de mi nuera sería una inversión social fallida. Yo, que había trabajado durante 40 años, limpiando oficinas para sacar adelante a Rafael, que había vendido mis joyas para pagar su universidad, que había hipotecado mi casa para ayudarle a comprar la suya, era ahora un riesgo para su imagen pública. ¿Y Rafael qué opina de esto?, logré preguntar, mi voz quebrada pero aún digna. Patricia se reclinó en su silla, satisfecha. Rafael entiende perfectamente. Él también quiere lo mejor para nuestro futuro. Sabes cómo es el mundo de los negocios, Estela. Las primeras impresiones son fundamentales. En ese momento, algo cambió en la luz de la habitación. Las sombras se volvieron más largas, más oscuras. El aroma de las rosas se transformó en algo amargo, como flores marchitas. Y yo, sentada en mi propia casa, en la mesa donde había alimentado a Rafael durante su infancia, donde había celebrado sus cumpleaños y curado sus heridas, me convertí en una extraña en mi propia vida. Patricia se levantó con elegancia felina, alisando su falda inexistente. Espero que lo entiendas, Estela. Realmente lo espero. No queremos que esto se vuelva incómodo. La amenaza flotaba en el aire como humo tóxico. Besó mi mejilla con labios fríos y se dirigió hacia la puerta, sus tacones marcando el ritmo de mi humillación. Después de que se fue, me quedé sentada en el silencio de mi casa, rodeada por los restos de un almuerzo que ya no tenía sabor. Las servilletas caras seguían dobladas, inmaculadas, como si la conversación nunca hubiera tenido lugar. Pero yo sabía que algo había muerto en esa mesa, algo que nunca podría resucitar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de mi habitación, mientras las palabras de Patricia se repetían en mi mente como una canción maldita. Una inversión social fallida. Esas fueron las palabras exactas que usó, aunque hubiera querido negarlo. Cuando finalmente el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Algo en toda esta situación no cuadraba, y mi instinto de madre, ese que nunca me había fallado, me decía que había más de lo que Patricia me estaba contando. Comencé a investigar de la manera más natural posible. Llamé a Cecilia con la excusa de invitarla a desayunar. Mi nieta llegó esa mañana con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Se sentó en la cocina, en la misma silla donde solía hacer sus tareas cuando era pequeña, y por un momento pude ver a la niña de 8 años que me preguntaba por qué sus padres siempre gritaban. «Abuela», me dijo con voz quebrada mientras removía el azúcar en su café. «No me gusta lo que está pasando». Sus manos temblaban ligeramente, y pude ver que tenía las uñas mordidas hasta la carne. Mamá ha estado actuando muy extraña. Últimamente, siempre está en el teléfono, haciendo planes, hablando de dinero. Le serví pan tostado con mermelada de fresa, la misma que había preparado cuando ella era niña. ¿Qué tipo de planes, mi amor?, pregunté con la voz más casual que pude reunir. Cecilia miró hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Ha estado tomando fotos de tu casa, abuela. Del exterior, del interior cuando viene a visitarte. Dice que es para referencias de decoración, pero yo la vi enviándolas por WhatsApp a alguien. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Y también ha estado preguntando sobre tus cosas, como si estuviera haciendo un inventario. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué tipo de cosas? Tus cuadros, tus muebles, antiguos. Incluso preguntó cuánto podría valer tu casa. Cecilia me tomó la mano con dedos fríos. Abuela, creo que están planeando algo. Papá no me habla como antes, y cuando pregunto sobre la boda, ambos cambian de tema muy rápido. Esa tarde
Después de que Cecilia se fue, decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar a mi propia familia. Me senté en mi computadora vieja, esa que Rafael me había regalado hace 5 años y que apenas sabía usar, y comencé a buscar información sobre el Palacio San Ángel. Lo que encontré me heló la sangre. No había tal lugar. Busqué en Google, en páginas de bodas, en directorios de eventos. El Palacio San Ángel no existía en toda la ciudad. Patricia me había mentido descaradamente, pero si no era allí, ¿dónde sería la boda? Y más importante aún, ¿por qué la mentira? Llamé a la única persona en quien podía confiar completamente: mi hermana Brenda, que vivía en otra ciudad, pero que siempre había tenido un sexto sentido para detectar las mentiras. Le conté todo, desde la conversación con Patricia hasta mis sospechas crecientes. «Estela», me dijo Brenda con esa voz seria que usaba cuando estaba verdaderamente preocupada, «necesitas contratar a un investigador privado. Esto no es normal. Una nuera que toma fotos de tu casa, que te excluye de la boda con mentiras, que habla de dinero constantemente. Algo está muy mal». Pero yo no tenía dinero para un investigador. Mi pensión apenas me alcanzaba para vivir, y los ahorros que tenía los había estado guardando para emergencias médicas. Decidí hacer mi propia investigación. Comencé a anotar todo: cada conversación extraña, cada mirada esquiva de Rafael, cada comentario fuera de lugar de Patricia. Una semana después, Cecilia me llamó llorando. «Abuela, encontré algo en el cuarto de mis padres». Su voz era apenas un susurro aterrorizado. «Hay papeles sobre ti, sobre tu casa. Y vi un sobre con dinero, mucho dinero. Mamá y papá estaban contando billetes anoche en la mesa del comedor. ¿Puedes venir a casa, mi amor?» Cecilia llegó 20 minutos después, corriendo desde la parada del autobús con un sobre manila en las manos. Sus mejillas estaban rojas del frío y del miedo. Se sentó a mi lado en el sofá y juntas abrimos el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de mi casa desde todos los ángulos, impresiones de páginas web sobre valores inmobiliarios en mi barrio y, lo más devastador de todo, un documento legal que nunca había visto. Era una autorización para vender mi propiedad, con mi supuesta firma al final. Una firma que definitivamente no era mía, pero que se parecía lo suficiente para ser convincente a simple vista. «Abuela», susurró Cecilia, «creo que te están robando». En ese momento todo encajó como las piezas de un rompecabezas diabólico. La exclusión de la boda no era sobre clase social o imagen pública. Era sobre deshacerse de mí completamente. Patricia y Rafael estaban planeando vender mi casa a mis espaldas, probablemente usando documentos falsificados. Y la boda era la distracción perfecta. Mientras yo lloraba por no estar invitada a la celebración, ellos estarían cerrando el trato que me dejaría sin hogar. El sobre cayó de mis manos al suelo, esparciendo las pruebas de la traición más cruel que había experimentado en mis 65 años de vida. Mi propio hijo, la criatura que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había consolado durante sus pesadillas, estaba planeando robarme lo único que me quedaba. No lloré, no grité, solo sentí que algo dentro de mí se endurecía como el acero. Se acabó el tiempo de ser la víctima silenciosa. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones que nunca pensé que podría soportar. Patricia comenzó a actuar como si ya hubiera ganado una guerra que yo apenas estaba empezando a entender. Sus visitas se volvieron más frecuentes, más atrevidas. Llegaba sin avisar, siempre con alguna excusa: traer revistas de decoración, mostrarme fotos de vestidos de madrina que tal vez me quedarían bien para otras ocasiones, o simplemente para charlar. Pero yo podía ver la verdad en sus ojos. Estaba midiendo, evaluando, planeando.
Una tarde llegó acompañada de un hombre que presentó como Marco, un amigo que trabaja en bienes raíces. Marco tenía esa sonrisa aceitosa de los vendedores, que han perfeccionado el arte del engaño. Caminó por mi casa como si ya fuera suya, comentando sobre el potencial del lugar y las posibilidades de renovación. Patricia asentía a cada palabra, tomando notas en su teléfono. «Esta casa tiene muy buena estructura», dijo Marco, golpeando las paredes con sus nudillos como si fueran melones en el mercado. «Con una pequeña inversión podría valer mucho más en el mercado actual». Sus ojos se detuvieron en mi piano, el mismo donde Rafael había aprendido a tocar para Elisa cuando tenía 10 años. Por supuesto, habría que deshacerse de algunos. Muebles antiguos para modernizar el espacio. Patricia sonrió con satisfacción cruel. Exactamente lo que pensaba. Los muebles antiguos pueden hacer que un lugar se vea anticuado. Me miró directamente a los ojos mientras decía esto, asegurándose de que entendiera el doble sentido de sus palabras. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi piano y toqué para Elisa, con dedos temblorosos. Cada nota se sentía como una despedida. ¿Cuántas veces había tocado esa melodía para Rafael? ¿Cuántas tardes había pasado enseñándole las notas, corrigiendo suavemente sus dedos pequeños, celebrando cada progreso? Ahora él estaba dispuesto a vender ese piano, junto con todos nuestros recuerdos, por dinero. Pero los planes de Patricia se volvieron aún más elaborados. Comenzó a publicar en sus redes sociales fotos que me dejaron sin aliento. Una imagen de ella frente a mi casa con el texto: «Pronto grandes cambios en la familia, nuevos comienzos, bendiciones». Otra de mi jardín con: «A veces las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos». Y la más dolorosa de todas, una foto mía tomada sin mi consentimiento durante una de sus visitas, editada para hacerme ver más frágil y mayor, con el comentario: «Cuidando de nuestros seres queridos en esta nueva etapa de sus vidas, familia, amor». Los comentarios eran devastadores. Personas que no me conocían hablaban de lo noble que era Patricia por hacerse cargo de mí, de lo difícil que debe ser lidiar con personas mayores, de lo generosa que era al ayudarme en mis últimos años. Cada palabra era una puñalada, no solo por la mentira, sino por cómo Patricia había manipulado mi imagen para parecer una mártir caritativa. Cecilia me mostró las publicaciones con lágrimas en los ojos. «Abuela, esto no está bien. Mamá, está haciendo que parezcas como si fueras una carga». Su voz se quebró. «Y la gente está empezando a preguntarme si es verdad que estás perdiendo la memoria y que necesitas cuidados especiales». Fue entonces cuando comprendí la magnitud de su plan. No solo querían robar mi casa, querían destruir mi reputación, hacerme parecer una anciana incapaz de tomar decisiones por sí misma. De esa manera, cuando la propiedad cambiara de manos, todos pensarían que era lo mejor para mí, que Patricia y Rafael eran héroes salvándome de mí misma. Rafael comenzó a actuar de manera cada vez más extraña. Sus visitas, antes espontáneas y cariñosas, se volvieron mecánicas y funcionales. Llegaba con listas de preguntas sobre mis finanzas, mis documentos importantes, mis planes para el futuro. Hablaba conmigo como si fuera una niña, usando ese tono condescendiente que se usa con personas que han perdido la capacidad de razonar. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la cocina, «Patricia y yo hemos estado pensando en tu situación». La palabra «situación» salió de su boca como si fuera algo desagradable que necesitaba escupir. «Esta casa es muy grande para ti sola y mantenerla debe ser costoso. ¿No has pensado en simplificar tu vida?» Simplificar mi vida.
como si mis 65 años de recuerdos fueran complicaciones innecesarias que debían eliminarse. «¿Qué sugieres?», le pregunté fingiendo inocencia. Sus ojos se iluminaron con un brillo que no había visto desde que era niño y planeaba alguna travesura. «Bueno, hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde no tienes que preocuparte. Por el mantenimiento, donde hay actividades, donde puedes hacer amigos». Hizo una pausa, estudiando mi reacción. «Y el dinero de la venta de la casa podría asegurar tu futuro, darte tranquilidad. ¿Y ustedes administrarían ese dinero?», pregunté con voz suave. Rafael tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente, pero su respuesta fue firme. «Patricia tiene experiencia en finanzas. Sería lo más sensato». En ese momento supe que mi hijo estaba perdido para mí. No completamente malvado, tal vez, pero sí completamente cegado por la ambición y las manipulaciones de su esposa. El niño que una vez me trajo flores del jardín de la escuela porque se veían solitarias sin mamá, había sido reemplazado por este extraño que podía mirarme a los ojos mientras planeaba mi destrucción. Esa noche, después de que Rafael se fue, me senté en mi sillón favorito y tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no sería la víctima pasiva de sus planes. Era hora de convertirme en la cazadora. Al día siguiente, mientras Patricia y Rafael creían que me tenían completamente engañada, comencé mi propia investigación silenciosa. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante 40 años cuando trabajaba limpiando oficinas, y empecé a documentar todo. Cada conversación extraña, cada mirada esquiva, cada mentira pequeña. Tenía un cuaderno viejo donde anotaba fechas, horas y las palabras exactas que habían usado. Si iban a jugar sucio, yo también sabía cómo hacerlo, pero con la diferencia de que mis armas serían la verdad y la paciencia. Cecilia se convirtió en mi aliada secreta sin que ella lo supiera completamente. Durante nuestros desayunos de los miércoles, le hacía preguntas casuales sobre los planes de sus padres, sobre las llamadas telefónicas que escuchaba, sobre los lugares a los que iban sin explicación. Mi nieta, inocente y honesta, me contaba todo sin darse cuenta de que cada palabra era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. «Ayer mamá estuvo hablando por teléfono durante 3 horas», me dijo Cecilia mientras untaba mermelada en su pan tostado. «Era con alguien llamado Oscar. Decía algo sobre acelerar el proceso y que la vieja no sospecha nada». Se detuvo, mirándome con preocupación. «Abuela, ¿tú eres la vieja de la que hablaba?». Sonreí con ternura, pero por dentro sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Posiblemente, mi amor, pero no te preocupes. A veces los adultos decimos cosas sin pensar». Esa tarde, llamé a mi banco con el pretexto de verificar mi saldo. La conversación que tuve con el empleado me heló la sangre. «Señora Estela, qué casualidad que llame. Ayer estuvieron aquí su hijo y su nuera preguntando sobre los procedimientos para el manejo de cuentas de personas con deterioro cognitivo. Me pareció extraño porque usted siempre ha manejado sus finanzas de manera impecable». Deterioro cognitivo. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Patricia y Rafael estaban construyendo una narrativa de incapacidad mental para justificar que tomaran control de mis bienes. Era un plan perfectamente elaborado. Primero me excluían socialmente, luego sembraban dudas sobre mi capacidad mental y finalmente aparecerían como los salvadores que se hacían cargo de la pobre anciana confundida. Decidí contratar a un abogado, pero no cualquier abogado. Busqué específicamente a alguien que se especializara en fraudes familiares y abuso financiero de personas mayores. Su nombre era Juan Carlos Mendoza, y su oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero respetable. Cuando le conté mi historia,
Sus ojos se endurecieron con una indignación que me reconfortó. «Señora Estela», me dijo, ajustándose los anteojos mientras revisaba los documentos que había traído. «Lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero familiar. Lamentablemente, es más común de lo que la gente piensa». Examinó la supuesta autorización de venta con una lupa. Esta firma definitivamente es falsificada y bastante mal hecha, por cierto. Juan Carlos me explicó que podíamos proceder de dos maneras: confrontar directamente a Patricia y Rafael con las pruebas, o dejar que siguieran con su plan mientras yo tomaba medidas preventivas. La segunda opción es más arriesgada, pero también más efectiva para evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro. Elegí la segunda opción. Quería que se ahorcaran con su propia soga. Siguiendo los consejos de Juan Carlos, hice varios movimientos estratégicos que Patricia y Rafael nunca notaron. Cambié todas las cerraduras de mi casa. Instalé cámaras de seguridad discretas en las habitaciones principales y, lo más importante, modifiqué mi testamento y transferí mis propiedades a un fideicomiso que solo yo podía administrar mientras estuviera viva y mentalmente competente. También comencé a grabar nuestras conversaciones. Juan Carlos me había conseguido un dispositivo pequeño que podía esconder en mi bolso. Cada vez que Patricia o Rafael venían a visitarme, yo documentaba cada mentira, cada manipulación, cada intento de hacerme sentir incompetente. La grabación más reveladora la obtuve una tarde cuando Patricia vino con más papeles para que firmara. Pensaba que era algo relacionado con su seguro médico, pero cuando Juan Carlos los revisó después, descubrimos que eran documentos para transferir mi casa a un fideicomiso del que ella y Rafael serían los únicos beneficiarios. «Estela, querida», decía Patricia en la grabación, su voz melosa y falsa. «Estos papeles son solo una formalidad. Es para protegerte, para asegurar que si algo te pasa, la casa esté en buenas manos». Una pausa, y luego: «Sabes que Rafael y yo solo queremos lo mejor para ti. A nuestra edad es importante tener todo en orden». Nuestra edad, como si fuéramos contemporáneas, como si ella entendiera lo que significa haber vivido 65 años de trabajo, sacrificio y amor incondicional. Pero el golpe maestro vino cuando Cecilia, sin saberlo, me trajo la información más valiosa de todas. «Abuela», me dijo durante uno de nuestros desayunos, «encontré el lugar real donde será la boda. No es el Palacio San Ángel, es en Villa Esperanza, ese lugar súper exclusivo en las afueras de la ciudad. Villa Esperanza». El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Esa noche, después de que Cecilia se fue, busqué información sobre ese lugar en Internet. Lo que encontré me dejó sin aliento y me llenó de una satisfacción que no había sentido en meses. Villa Esperanza no era solo un salón de eventos exclusivo. Era mi salón de eventos exclusivo. El mismo que había comprado hace 15 años como inversión, usando los ahorros de toda mi vida y un préstamo que había pagado trabajando horas extras durante una década. El mismo lugar que había puesto a nombre de una empresa que había creado para protegerlo de impuestos y que Rafael nunca supo que existía. Patricia había elegido para su boda perfecta el lugar que pertenecía a la mujer sin clase que había excluido de la celebración. La ironía era tan deliciosa que casi me hizo reír en voz alta. Era hora de ejecutar mi plan, un plan que sería silencioso, elegante y absolutamente devastador. Los días que siguieron fueron de una actividad febril, pero silenciosa. Por fuera, mantenía la fachada de la abuela confundida y manipulable que Patricia y Rafael esperaban ver. Sonreía cuando me hablaban de simplificar mi vida. Asentía cuando sugerían que tal vez era hora de considerar un cambio. Y fingía no entender completamente sus insinuaciones sobre mi supuesta fragilidad mental. Pero por dentro,
Cada fibra de mi ser estaba enfocada en orquestar la lección más elegante y devastadora que jamás hubiera planeado. Mi primer movimiento fue contactar directamente con Villa Esperanza, no como la abuela excluida de la boda, sino como la propietaria del establecimiento. Llamé a Óscar Ramírez, el administrador que había contratado hace 5 años para manejar el lugar. Óscar casi se atraganta cuando le expliqué la situación. «Señora Estela, no puedo creer lo que me está contando», dijo su voz temblorosa a través del teléfono. «La señora Patricia ha estado viniendo aquí durante semanas, comportándose como si fuera la dueña del lugar. Incluso trajo a un fotógrafo para tomar fotos promocionales que dijo usar para su negocio de planificación de eventos». Mi sangre se enfrió. Patricia no solo estaba usando mi propiedad para su boda, sino que también estaba aprovechándose comercialmente de ella. ¿Qué más ha hecho? Ha estado prometiendo a otros clientes que puede conseguirles descuentos especiales porque tiene conexiones con la administración. También intentó cambiar algunas de nuestras políticas, diciendo que tenía autorización suya. Óscar hizo una pausa. «Señora Estela, si no hubiera llamado, creo que habría intentado hacer cambios permanentes en el contrato. Era peor de lo que había imaginado. Patricia no solo me estaba robando mi casa, también estaba tratando de apropiarse de mi negocio, pero había cometido un error crucial. Había subestimado completamente a la mujer sin clase a la que tanto despreciaba. Le di instrucciones muy específicas a Óscar. El día de la boda, todo debía desarrollarse normalmente hasta cierto punto. Los invitados serían recibidos. La ceremonia podría comenzar, pero en el momento preciso que yo le indicara, él ejecutaría mi plan. «Y Óscar», le dije antes de colgar, «asegúrate de que las cámaras de seguridad estén funcionando perfectamente. Ese día queremos documentar todo». Mi siguiente paso fue coordinar con Juan Carlos para que estuviera presente el día de la boda, no como invitado, sino como observador legal. También contraté a un investigador privado para que documentara todo el evento, especialmente las reacciones de Patricia y Rafael cuando descubrieran la verdad. Pero el elemento más importante de mi plan dependía de Cecilia. Sin que ella lo supiera conscientemente, necesitaba que estuviera presente y que fuera testigo de todo. Mi nieta era la única persona pura en toda esta historia sórdida, y su presencia garantizaría que, sin importar cómo terminara todo, habría alguien que recordara la verdad. 3 días antes de la boda, Patricia vino a visitarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía un vestido en una bolsa de plástico. Un vestido horrible de color beige que parecía diseñado para hacer que cualquier mujer se viera mayor y más insignificante. «Estela, querida», dijo con esa voz falsa que había perfeccionado. «Sé que no puedes venir a la boda, pero pensé que tal vez te gustaría tener algo bonito para ponerte el día que nosotros estemos celebrando. Algo que te haga sentir incluida de alguna manera». El vestido era una humillación final, una forma de asegurarse de que incluso en mi soledad me sintiera fea y rechazada. Pero sonreí y le agradecí como si fuera el regalo más considerado del mundo. «Es hermoso, Patricia, realmente hermoso». «Lo sabía», dijo, claramente satisfecha consigo misma. «Y quería decirte que Rafael y yo hemos estado hablando. Después de la boda, cuando las cosas se calmen, definitivamente vamos a buscar ese lugar perfecto para ti. Un lugar donde puedas ser feliz y estar cuidada. Cuidada». La palabra me revolvió el estómago, pero mantuve mi sonrisa. «Suena maravilloso, mi amor». Esa noche colgué el vestido beige en mi armario, justo al lado del vestido negro elegante que había comprado en secreto para la ocasión.
Un vestido que me hacía ver exactamente como lo que era. Una mujer poderosa, digna y absolutamente en control de su destino. El día antes de la boda, Rafael vino a verme. Era la primera vez en semanas que venía solo, sin Patricia. Se sentó en mi cocina, en la misma silla donde había hecho su tarea durante la primaria, y por un momento vi al niño asustado que había sido. «Mamá», dijo, y su voz tenía una calidad extraña, como si estuviera luchando contra algo interno. «Quiero que sepas que todo lo que estamos haciendo es porque te amamos». «Lo sé, mi amor», le respondí, y por primera vez en semanas, mi ternura hacia él fue genuina. Porque sabía que en algún lugar profundo, enterrado bajo capas de manipulación y ambición, mi hijo todavía existía. «Lo sé». Se fue sin decir nada más, pero algo en sus ojos me dijo que una parte de él sabía que algo estaba mal. Una parte de él se sentía culpable. Eso me dio una pequeña esperanza de que, después de todo, terminara, tal vez podríamos encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Esa noche me acosté temprano, pero no para dormir. Me quedé despierta, repasando cada detalle de mi plan, cada contingencia que había considerado. Mañana Patricia y Rafael descubrirían que la mujer sin clase que habían desechado tan fácilmente era, en realidad, la persona que tenía el poder de hacer realidad o destruir sus sueños, y había decidido que era hora de que aprendieran una lección que nunca olvidarían. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi habitación como banderas de victoria. Me levanté a las 6 de la mañana, no porque tuviera prisa, sino porque quería saborear cada momento de lo que sería el día más satisfactorio de mi vida. Me preparé un café fuerte, el mismo que había tomado durante 40 años antes de ir a trabajar, y me senté en mi jardín a observar cómo el sol pintaba de dorado las flores que había plantado con mis propias manos. A las 9, Patricia ya estaba bombardeando el teléfono de Cecilia con mensajes histéricos sobre los preparativos. Mi nieta me llamó, estresada. «Abuela, mamá está como loca. Dice que todo tiene que ser perfecto porque hay gente muy importante en la boda. Incluso contrató a un fotógrafo profesional para que documente todo». Un fotógrafo profesional. Perfecto. Eso significaba que habría evidencia visual de todo lo que estaba a punto de suceder. «¿A qué hora comienza la ceremonia, mi amor?» «A las 4 de la tarde. Mamá quiere que todos estemos allí desde las 3 para las fotos». Cecilia hizo una pausa. «Abuela, ¿estás bien? Sé que debe ser difícil no estar invitada». «Estoy perfectamente bien, Cecilia. De hecho, nunca me he sentido mejor». A las 2 de la tarde me puse el vestido negro elegante que había comprado en secreto. Me maquillé cuidadosamente, como no lo había hecho en años, y me peiné el cabello, en un moño sofisticado que me hacía ver exactamente como lo que era. Una mujer de clase, exitosa y poderosa. El contraste con el vestido beige que Patricia había elegido para humillarme era tan marcado que casi me hizo reír. A las 3:30 llamé a Oscar. «¿Todo está listo?» «Sí, señora Estela. Los invitados están llegando. La ceremonia está programada para comenzar en media hora. Patricia está en el salón principal, supervisando cada detalle como si fuera la dueña del lugar». Su voz tenía un tono de satisfacción anticipada. «Estás siendo particularmente exigente con el personal, tratando a todos como si fueran sus empleados personales. Perfecto. Llegó en 15 minutos. Y recuerda, no me anuncies hasta que yo te dé la señal». Conduje hasta Villa Esperanza con una calma que me sorprendió. Mis manos no temblaban, mi corazón latía con ritmo steady, y mi mente estaba completamente clara. Este era mi momento. El momento en que todos los años de humillación silenciosa se convertirían en justicia poética.
Cuando llegué, pude ver a través de las ventanas principales que el salón estaba lleno de gente elegante. Patricia había estado diciendo la verdad sobre la importancia de los invitados. Reconocí a varios empresarios prominentes de la ciudad, algunos políticos, locales y personas que claramente pertenecían a círculos sociales muy exclusivos. Era exactamente el tipo de audiencia que haría que la humillación de Patricia fuera más devastadora. Entré por la entrada lateral, la que solo conocían los propietarios, y me dirigí directamente a la oficina administrativa desde donde podía observar todo sin ser vista. A través del sistema de cámaras de seguridad, pude ver cada detalle de lo que estaba sucediendo en el salón principal. Patricia estaba radiante con un vestido blanco que probablemente había costado más que mi pensión de 6 meses. Se movía entre los invitados como una reina en su corte, presentando a Miguel con una sonrisa que gritaba triunfo social. Rafael estaba a su lado, visiblemente incómodo, pero siguiendo el juego. Y allí estaba Cecilia, hermosa en un vestido rosado, pero con una expresión de tristeza que me partió el corazón. Óscar se acercó a mi oficina. «Señora Estela, ¿está lista? Dame 5 minutos más. Quiero que se sientan completamente seguros antes de destruir su mundo». La ceremonia comenzó puntualmente a las 4. El oficiante, un hombre mayor con voz melodiosa, empezó con las palabras tradicionales sobre el amor, el compromiso y la familia. Patricia sonreía como si hubiera conquistado el mundo entero. Los invitados estaban claramente impresionados por la elegancia del lugar, comentando en susurros sobre la exclusividad del venue y las conexiones que debía tener la novia para conseguir un lugar tan prestigioso. Miguel tomó las manos de Patricia y comenzó a recitar sus votos. Palabras sobre amor eterno, sobre ser el hombre más afortunado del mundo, sobre construir un futuro juntos. Patricia tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de emoción, eran lágrimas de satisfacción. Había logrado exactamente lo que quería. Una boda perfecta, en el lugar perfecto, con las personas perfectas, libre de cualquier elemento que pudiera arruinar su imagen cuidadosamente construida. Cuando llegó su turno, Patricia comenzó a hablar sobre cómo había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la familia perfecta. «Miguel no solo se casa conmigo», dijo con voz temblorosa de falsa emoción. «Se casa con toda mi familia. Bueno, con la familia que realmente importa». Esa fue la señal que estaba esperando. Le hice un gesto a Óscar, quien inmediatamente activó el sistema de sonido que conectaba mi oficina con todo el salón. Era mi momento, el momento en que la mujer, sin clase, les enseñaría a todos lo que realmente significaba tener clase, poder y dignidad. Me acerqué al micrófono, respiré profundo y dije las palabras que había estado ensayando en mi mente durante semanas. «Patricia, querida, antes de que termines de prometer amor eterno en mi propiedad, tal vez deberíamos tener una pequeña conversación». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el sonido de las copas de champán cayendo al suelo. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Patricia se congeló en el altar como una estatua de sal, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Rafael palideció hasta verse casi transparente, y pude ver cómo sus manos comenzaron a temblar. Los invitados se volvieron hacia todos lados, confundidos, buscando la fuente de esa voz que había interrumpido la ceremonia más importante de sus vidas sociales. Óscar, siguiendo mis instrucciones perfectamente, encendió las luces que iluminaban el balcón superior del salón, donde yo estaba parada con toda la elegancia y autoridad que había estado ocultando durante meses. El vestido negro me hacía ver exactamente como lo que era, la dueña absoluta de ese lugar, la mujer poderosa que había construido un imperio silencioso, mientras todos la creían una anciana indefensa.
Buenas tardes, dije con voz clara y fuerte, proyectándola hacia los 150 invitados, que ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y asombro. Soy Estela Morales y quiero darles la bienvenida a Villa Esperanza, mi establecimiento. El murmullo que se extendió por el salón fue como el zumbido de un panal alterado. Los invitados importantes comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Miguel, el novio, miraba a Patricia con una expresión de confusión total, como si acabara de descubrir que se había casado con una extraña. Patricia finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Sonreí con la serenidad de alguien que tiene todas las cartas ganadoras. Querida Patricia, entré por la puerta principal. Después de todo, es mi casa. Hice una pausa dramática, disfrutando cada segundo de su agonía. Pero la pregunta más interesante es, ¿cómo entraste tú? Porque según mis registros, nunca recibiste una invitación para usar mis instalaciones. Rafael dio un paso hacia adelante, con la cara roja de vergüenza. Mamá, por favor, no hagas esto. No aquí. ¿No haga qué, Rafael? Mi voz se volvió más fría, más cortante. ¿No exponga la verdad? ¿No defienda mi propiedad de los ladrones que trataron de robármela? ¿No muestre a todos estos distinguidos invitados exactamente quién es la mujer sin clase que tu esposa decidió excluir de esta celebración? Los camarógrafos profesionales que Patricia había contratado seguían grabando, capturando cada momento de la humillación más exquisita que había presenciado en años. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, algunos grabando, otros tomando fotos. En la era de las redes sociales, este momento se volvería viral en cuestión de horas. Óscar se acercó al micrófono principal del salón. Damas y caballeros, como administrador de Villa Esperanza, puedo confirmar que la señora Estela Morales es efectivamente la propietaria de este establecimiento. También puedo confirmar que esta celebración fue reservada sin su conocimiento o autorización. Patricia se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada física. ¡Eso es mentira! Yo tengo el contrato. Pagué por este lugar. Sí, dije desde mi posición elevada. Pagaste, pero pagaste por usar la propiedad de la mujer que considerabas demasiado ordinaria para tu celebración perfecta. Dejé que mis palabras se hundieran como dagas. La misma mujer a la que tu esposo intentó robarle su casa. La misma mujer cuya firma falsificaron para intentar vender mi propiedad sin mi consentimiento. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones audibles. Los invitados importantes, empresarios y políticos que habían venido a celebrar lo que creían era una unión elegante entre gente de clase, ahora se daban cuenta de que habían sido testigos de algo completamente diferente: la exposición pública de un fraude familiar. Cecilia, mi dulce nieta, me miraba desde abajo con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de orgullo. Por primera vez en meses, vio a su abuela como realmente era: fuerte, poderosa, capaz de defenderse. Miguel se volvió hacia Patricia con una expresión que mezcla la furia con el asco. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto de robar casas y falsificar firmas? Patricia intentó recuperar la compostura, pero su voz salió quebrada y desesperada. Miguel, no es lo que piensas. Ella está confundida. Tiene problemas de memoria. Por eso Rafael y yo estamos tratando de ayudarla. ¿Problemas de memoria? Mi risa resonó por todo el salón como cristal rompiéndose. Es por eso que contraté a Juan Carlos Mendoza, el mejor abogado especialista en fraudes familiares de la ciudad. Es por eso que instalé cámaras de seguridad que documentaron cada una de sus visitas no autorizadas a mi casa. Es por eso que tengo grabaciones
de cada mentira que me dijeron durante los últimos 2 meses, Juan Carlos eligió ese momento para entrar al salón, acompañado por 2 oficiales de policía civil que había coordinado para que estuvieran presentes como testigos legales. Su presencia confirmó que esto no era el berrinche de una anciana, confundida, sino una confrontación legal seria con consecuencias reales. Patricia se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que había perdido completamente. Su boda perfecta se había convertido en su humillación pública más completa. Rafael se acercó a ella, pero sus ojos estaban fijos en mí, y por primera vez en meses vi en ellos algo que había extrañado desesperadamente: respeto. Pero yo no había terminado. El acto final de mi obra maestra estaba por comenzar. El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 150 pares de ojos me observaban, esperando mi siguiente movimiento. Patricia seguía desplomada en la silla, con el vestido blanco arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas de humillación. Miguel la miraba como si nunca la hubiera visto antes, y Rafael permanecía inmóvil, atrapado entre la lealtad a su esposa y la realización de lo que habían intentado hacerme. Bajé lentamente las escaleras del balcón, cada paso resonando como un martillo de juez. Cuando llegué al nivel principal, pude ver las caras de todos los invitados importantes. Algunos me miraban con respeto recién descubierto, otros con curiosidad, y unos pocos con la vergüenza de haber juzgado mal a una mujer, basándose únicamente en las mentiras que les habían contado. Me dirigí directamente hacia Patricia y Rafael. Mi voz, cuando hablé, era suave pero cargada de una autoridad que nadie en ese salón podía cuestionar. «Patricia», dije deteniéndome frente a ella, «durante meses me hiciste sentir invisible, insignificante, una carga para mi propia familia. Me trataste como si fuera una reliquia molesta que había que esconder en el ático». Hice una pausa permitiendo que mis palabras se asentaran. «Pero lo que no entendiste es que las mujeres como yo no nos volvemos poderosas gritando o exigiendo respeto. Nos volvemos poderosas siendo silenciosamente imparables». Patricia levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Estela, nosotros nunca quisieron qué». Mi voz se volvió más firme. «¿Nunca quisieron robarme? ¿Nunca quisieron falsificar mi firma? ¿Nunca quisieron hacerme parecer una anciana demente para justificar quedarse con mis propiedades?». Señalé hacia los invitados que seguían grabando con sus teléfonos. «Porque tengo pruebas de todo, Patricia. Cada llamada, cada documento falso, cada plan que hicieron a mis espaldas». Me volví hacia Rafael, mi hijo, el niño que había criado, con tanto amor y sacrificio. «Y tú, Rafael, tú que me prometiste que siempre me cuidarías, tú que lloraste en mis brazos cuando tu padre murió y me juraste que nunca me abandonarías». Mi voz se quebró ligeramente, pero mantuve la compostura. «¿Realmente creías que no me daría cuenta? ¿Que no vería las señales de lo que estaban planeando?». Rafael se acercó un paso, y por primera vez en meses vi en sus ojos al hijo que había criado. «Mamá, yo no sabía cómo detenerlo. Patricia me convenció de que era lo mejor para ti, que no podías cuidarte sola, que era demasiado estúpida para manejar mi propia vida». Sonreí amargamente. «Rafael, yo construí este lugar, trabajando 16 horas al día durante años. Yo pagué tu universidad limpiando oficinas en las madrugadas. Yo invertí cada peso que gané para asegurar mi futuro y el tuyo». Mi voz se alzó ligeramente. «¿Y tú creías que de repente había perdido la capacidad de pensar?». Cecilia se acercó a nosotros, rompiendo el círculo tenso que habíamos formado. «Abuela», dijo con voz temblorosa pero firme, «yo sabía que algo estaba mal. Sabía que
No eras la persona confundida que mamá y papá decían que eras. La miré con una ternura inmensa. Mi nieta, la única que había mantenido su integridad en medio de toda esta locura. Lo sé, mi amor. Y por eso eres la única razón por la que no voy a hacer lo que realmente merezco hacer. Me volví hacia los invitados, muchos de los cuales seguían grabando este momento histórico. Damas y caballeros, lamento profundamente que hayan sido testigos de esta situación tan desagradable. Pero quiero que entiendan algo importante. Esto no es venganza. Esto es justicia. Y también es una lección sobre no juzgar a las personas por su edad, su clase social aparente o su silencio. Caminé hasta el micrófono principal y hablé directamente a toda la audiencia. La ceremonia puede continuar si los novios así lo desean. Villa Esperanza seguirá honrando el contrato que se pagó, porque yo no soy como las personas que me traicionaron. Yo honro mis compromisos. Miré directamente a Patricia, pero que quede claro para todos los presentes. Esta boda se está celebrando por la gracia y generosidad de la mujer que ustedes consideraron demasiado ordinaria para ser invitada. Miguel se acercó a Patricia y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Su voz era fría cuando habló. Patricia, creo que tenemos mucho de qué hablar, pero no aquí, no ahora. Los siguientes minutos fueron surrealistas. Los invitados no sabían si irse, quedarse o seguir grabando. Algunos se acercaron a mí para presentarse y disculparse por haber sido parte, sin saberlo, de esta situación. Otros simplemente se fueron, claramente incómodos con el drama que habían presenciado. Juan Carlos se acercó a mí con una sonrisa de satisfacción profesional. Señora Estela, fue magistral. Tenemos suficiente evidencia visual y testimonial para proceder con todas las acciones legales que desee emprender, pero yo ya había tomado mi decisión final. Me acerqué una última vez a Rafael, que seguía parado en el mismo lugar, como si estuviera procesando todo lo que había pasado. Rafael, le dije suavemente, tú sigues siendo mi hijo, pero ya no eres mi heredero. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. Cecilia será quien herede todo lo que he construido. Ella es la única que demostró tener el carácter y la integridad que yo traté de enseñarte. Me volví hacia Patricia una última vez. Y en cuanto a ti, Patricia, espero que hayas aprendido algo hoy. La clase no se compra con dinero. No se obtiene excluyendo a otros. Y definitivamente no se gana robando a las personas que te abrieron sus corazones. Salí de Villa Esperanza con la cabeza en alto, dejando atrás el caos de una boda arruinada y una familia rota. Pero por primera vez en meses me sentía completa. No había gritado, no había llorado, no había perdido la compostura. Había demostrado que la verdadera clase se muestra en los momentos más difíciles y que el poder real no viene de la riqueza o las conexiones, sino de la dignidad y la fortaleza interior. Esa noche me senté en mi jardín con una taza de té, rodeada por el silencio pacífico de mi hogar. Cecilia vino a visitarme y juntas vimos el atardecer pintando el cielo de colores dorados. No hablamos mucho, pero no necesitábamos hacerlo. Ambas sabíamos que habíamos presenciado el nacimiento de una nueva Estela, una que nunca más permitiría que la subestimaran. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, sonreí sabiendo que había ganado algo más valioso que cualquier venganza. Había recuperado mi dignidad, mi poder y mi lugar en el mundo. Patricia y Rafael habían aprendido que la mujer sin clase era en realidad la persona con más clase de todas. El silencio de mi jardín era la sinfonía más hermosa que había escuchado en años.